¿Cuántos en esta mañana vinieron dispuestos a escuchar palabra del Señor? ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar palabra del Señor? ¿Y cuántos vinieron dispuestos a que el Señor les dé palo? Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo lloré con esta predicación. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, en otras versiones dice enseñanzas, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí donde está, lo invito a que estemos orando. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque hemos podido terminar una semana en bendición y la hemos podido terminar contigo, con tu presencia, con tu compañía. Te pedimos, Señor, que ahora seas tú, Padre, en este momento hablando a cada una de la vida de mis hermanos, Señor. Que así como tú redarguiste mi corazón, también lo hagas con el corazón de ellos. Así como tú hablaste a mi vida, también tú hables a la vida de ellos, Señor. Te pido que traigas una palabra nueva, Señor, y fresca, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Los que me conocen bien, los que han ido a mi casa, saben que a mí me gusta cocinar. Todos saben eso, ¿cierto? Y una vez yo estaba preparando un almuerzo un poquito diferente, ¿no? Aparte del arroz, el pollo, la papa y todo esto. Y entonces a mí se me ocurrió la magnífica idea de hacer unas alitas en salsa de mango habanero con papas y con arroz. Ya me dio hambre. Pero cuando ya estaba todo absolutamente listo, yo llamé a mi probador experto, al que me da el sabor, al que me dice si está bien o si está mal, y ese es Mateo. Cuando Mateo, cuando Mateo va y prueba la comida, a él le encanta, pero cuando llegó al punto del arroz, el arroz me dice a Mateo: Ana, el arroz te quedó simple, te quedó sin sal. Y eso para un costeño, o sea, para mi papá, es un atentado, ¿no? Porque a ellos les encanta que esté bien hecho el arroz, sino que lo diga el hermano Javier. Pero así como el arroz le da sabor, le da sazón a la comida, usted no se come una comida simple, ¿o sí? A menos que el médico la recomiende, ¿cierto? Pero ustedes no se comen una comida sin sal, ¿cierto? Asimismo, nosotros los cristianos sazonamos y cuidamos al mundo. Amén. El apóstol Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo, un joven pastor de la iglesia de Éfeso que había acompañado a Pablo en muchos viajes, y después Pablo le dice: mira, quédate aquí, te encargo esta iglesia y cuídala. Y cuando Pablo le escribía a Timoteo, lo que más le recargaba Pablo a Timoteo era: cuida de ti, cuida de la enseñanza, no dejes que nadie te mueva de lo que te han enseñado. Procura cuidar tu corazón, procura enseñar lo que otros, es decir, los profetas, lo que Dios, lo que Jesús ya ha enseñado. Ten cuidado con lo que llega a tu vida. Y los cristianos somos los que guiamos al mundo hacia la eternidad. Nosotros somos los que le enseñamos al mundo cómo acercarse a Dios. Nosotros somos los que le enseñamos cómo llevar una vida correcta ante los ojos de Dios. Nosotros somos la carta de presentación de Jesús en la tierra. Amén. Vamos al libro de Ezequiel para llevar esta misma línea. El libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 10 al 11. Dice: luego me dijo: hijo de hombre, escucha y entiende bien cada una
de mis palabras. Luego ve con los tuyos a donde estén exiliados y dales mi mensaje. Diles, así dice el Señor. Aunque no te escuchen ni dejen de hacer lo malo. Para darle un contexto, Ezequiel era un sacerdote. Fue deportado a Babilonia después de Daniel. Daniel y Ezequiel estuvieron ahí juntos pero separados. Y Dios le da una serie de visiones a Ezequiel. Y las visiones de Ezequiel eran tan fuertes que yo a veces digo, ¿cómo así Ezequiel? O sea, o en un punto Dios le dijo, tienes que acostarte 390 días del lado derecho, no te puedes parar, no te puedes mover porque son los años que Israel ha sido infiel. Después voltéate y acuéstate otros 40 días del lado izquierdo por los pecados de Judá. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, no importa si ellos no se arrepienten, no importa si no escuchan, no importa qué pase, tú di la verdad, tú predica, tú habla lo que yo te he mandado. Y por más dura que fue la palabra, por más dura que fue la revelación, Ezequiel no se quedó callado. Ezequiel no dijo, ay, pero pobrecitos, ay, pero es que es la vida de ellos verán qué hacen, ellos le rendirán cuentas a Dios. No, Ezequiel predicaba y anunciaba la palabra de Dios. Y para decir la verdad, iglesia, nosotros no necesitamos un púlpito. No necesitamos estar parados aquí al frente, no necesitamos ir a un culto al aire libre, no necesitamos tener un micrófono. Para decir la verdad, hay que tener la verdad en el corazón. Y nosotros tenemos que demostrar y hablar la verdad de Jesús. Porque si no cumplimos lo que Dios nos ha mandado, pues no le servimos a Jesús. No estamos haciendo nada. Mateo 5, versículo 13 y 14. Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. La sal en el tiempo antiguo servía para conservar la comida, pero cuando ya la sal no servía, lo tiraban en las carreteras para que la gente lo pisara. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros guiamos al mundo hacia una verdad y nosotros tenemos que habitar en esa luz y en esa verdad. Dios en ningún momento nos llamó a ser iguales al mundo, porque entonces no habría diferencia, no tendría sentido. Y aquí va un tip para los solteros. No hay algo que llame más la atención de una persona que tener los límites y los principios bien marcados. Eso llama la atención de cualquier persona, de cualquier jefe, incluso cualquier jefe de trabajo, cualquier empresa. No solo es hablar de la verdad, sino demostrarlo. Porque de nada me sirve yo predicar, yo hablar, nosotros decir la verdad cuando todo se oscurece y estamos en oscuridad y pecamos y guardamos el pecado. Los invito a que vayamos al libro con más esperanza de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer el versículo 14 y el 20. Y mientras ustedes lo buscan, yo les voy a dar un poquito de contexto. Jesús, a través de Juan, envía un mensaje a las iglesias que están en Asia. Y Jesús, siempre que empieza una carta, siempre resalta las cosas buenas que cada iglesia tiene. Las buenas obras, las buenas acciones. Pero después el Señor empieza a decir, pero tengo contra ti, pero hay un pero contigo.
Y en la iglesia de Pérgamo, en el versículo 14, el capítulo 2 dice, pero tengo unas cuantas quejas contra ti. ¿Toleras a alguno de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac para que hiciera pecar al pueblo de Israel, comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio a ídolos y cometiendo pecados sexuales? Y algo parecido en el versículo 20 le dice a la iglesia de Tiatira, pero tengo esto en tu contra, permites que esa mujer Jezabel haga lo que quiera. Ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Y eso a veces pasa en muchas iglesias. Deja que el pecado esté en la iglesia, dejan que sus miembros pequen, pero mientras no importa lo que usted haga en su casa. Mientras usted cante bien, a mí no me interesa si usted está en fornicación o está en adulterio. Si usted toca bien el piano, el bajo, a mí no me importa si usted va y se emborracha y sale de fiesta, ¿cierto? A mí no me importa. Mientras usted en la iglesia me sirva, a mí no me interesa. Pero dice que este tipo de enseñanzas está alejando a la iglesia de Dios. Está haciendo todo lo contrario. En muchas iglesias el pecado ya está normalizado. En muchas iglesias y muchos cristianos ya toleran el pecado. Entonces llega alguien e intenta confesar el pecado, como la persona llega y necesita restauración, y la persona en vez de decirle la verdad, le dice, no, pero no te preocupes, Dios te ama tal cual eres, no te preocupes, eso no pasa nada, igual vas a llegar al cielo. Hasta mentimos descaradamente en frente de la cara de ellos. Y dejamos entrar el pecado, no solo a nuestras vidas, sino también a la iglesia. No existen iglesias modernas, no existen. Existen lugares de perdición, en donde el alma se pierde. Si la palabra de Dios no cambia nuestra forma de vivir, no cambia nuestra forma de actuar, no sirve de nada. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué nosotros cambiamos los principios? Nosotros, ¿por qué estiramos y cogemos la palabra y la estiramos hasta donde más nos dé? Estiramos la palabra de Dios hasta donde más nos dé, y es que la Biblia dice, así no funciona. Ahora, no significa que no nos vayamos a equivocar, porque todos somos seres humanos. ¿Amén? Pero como nosotros andamos en luz, tenemos a un Dios de luz, nosotros podemos acercarnos a Él, exponerle nuestro pecado y volver al camino con arrepentimiento. El problema es cuando nosotros mantenemos ese pecado en lo oculto y pretendemos ser personas de luz. Porque todo lo oculto que no podemos traer a la luz es pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 2, dice que nosotros ya no podemos seguir pecando, porque nosotros hemos sido juntamente crucificados con Dios y hemos muerto a la vida pecaminosa. Si somos iguales al antiguo hombre y no hay un cambio verdadero, entonces el sacrificio de Jesús fue en vano, entonces nuestra fe no sirve y nuestra esperanza es inútil. Porque Jesús vino a pagar pecados, pero si no dejamos de pecar, no funciona, no sirve. Un cristiano que no camina, no se mantiene, no intenta caminar bajo los principios de Dios, no es un cristiano. No es cristiano. No es venir a la iglesia, levantar las manos, Señor, cuán grande es Él, y salir y después ir a adulterar, ir a fornicar, ir a emborracharse, ir a pelear con el esposo y la esposa y mejor dicho, y agarrarse. De nada sirve. Eso no es ser cristiano.
En Job capítulo 35, versículo 8, Job está recibiendo una de las tantas palabras de sus amigos. Y uno de sus amigos empieza a decirle, si tú pecas, ¿tú qué le vas a hacer a Dios? Si tú te equivocas, ¿tú qué le haces a Dios? ¿En qué le afecta a Dios? No le haces nada. Pero el versículo 8 dice, tu maldad o tu honestidad solo afecta a otros seres humanos, gente como tú, iguales a ti. Porque hay personas alrededor viéndonos. Yo no sé ustedes, pero cada vez que yo salgo, yo me imagino que voy saliendo con una lupa. Cada vez que salgo con otros amigos que no son cristianos. Entonces, cada vez que yo salgo con ese tipo de personas, o incluso cuando voy a los cultos, a los devocionales, al Coliseo o a la plaza de ferias, yo me imagino una lupa encima de nosotros. Encima de mi papá, de Mateo, de mí, del hermano que toca la guitarra, como mirando a ver qué hacemos, cómo nos comportamos, si hacemos algo bien, si hacemos algo mal, si sale una mala palabra de nuestra boca. Porque todo el tiempo, como cristianos, somos observados. Romanos capítulo 2, versículo 23 dice, ¿te sientes muy orgulloso de decir que conoces a Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples? Existen muchas personas, algunas personas tienen la capacidad de pecar y no tener conciencia de pecado. O sea, pecan y no sienten nada. No hay remordimiento, no hay Señor, te fallé, no hay arrepentimiento. Y además dan consejos y enseñanzas. Y entonces llegan y se sientan con uno y empiezan a hablar y empiezan a decir y empiezan a hablar de Dios. Pero cuando uno empieza a mirar su vida, no es una vida recta. Y entonces ahí es cuando Dios dice, entonces, ¿para qué? De nada sirve. De nada sirve que tú conozcas la verdad, la incumplas y después vayas a hablar con tu hermano. Eso no funciona. Por eso Pablo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, le dice a Timoteo, cuida de ti y de lo que enseñas, porque de lo que la gente vea, eso va a traer salvación a su vida. No podemos pecar en lo oculto y decir que andamos en luz. Debemos aprender a traer a nuestras vidas la luz y exponernos a ellas. Tener a alguien a quien exponerle esa oscuridad, ese pecado a la verdad de Dios, para que Él traiga liberación y traiga restauración a nuestras vidas. Porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos, sino que un día estemos con Él. Y eso se logra con arrepentimiento. Muchas veces nosotros esperamos bendiciones eternas, esperamos grandes cosas, esperamos grandes milagros, esperamos grandes bendiciones, pero tenemos oscuridad, aunque sea un poco en nuestro corazón. Y así no van a llegar grandes bendiciones. No van a llegar esos grandes sueños y esos grandes anhelos si no hay luz en nuestra vida. Quien transgrede principios bloquea bendiciones. Entonces tal vez algunos estén esperando proyectos, estén esperando por un trabajo, estén emprendiendo, pero las cosas no se le den. Tal vez es momento de revisar y decirle, Señor, traigo mi vida a la luz. Tal vez tengo un poco de oscuridad. Tal vez tengo algo que no ha sido expuesto delante de ti. Y en el libro de Romanos, dentro del capítulo 1, llegando al 2, Pablo siempre empieza a hablar de esas personas que pecan y pecan y pecan y pecan y pecan y pecan. Y Dios dice que llega un punto en que Dios mismo abandona y nos entrega o entrega a estas personas a la inmundicia del pecado. Es decir, Dios dice, ¿te gusta tanto el pecado? Listo, vete, pero conmigo no cuentes. Te quedas sin mí.
Y no hay algo tan terrible como perder la presencia de Dios en un cristiano. Eso es algo triste. Hay personas que han pecado y pecado y pecado y pecado, pero cuando intentan regresar al Señor, no lo logran hacer. Jueces capítulo 13, versículo 5. Jueces capítulo 13 habla de la historia de Sansón. Se las voy a parafrasear el inicio, les voy a saltar los primeros 4 versículos. Resulta que había una pareja y entonces un ángel se le aparece a la mujer y le dice, mira, tú vas a quedar embarazada, no puedes tomar vino ni sidra, tienes que cuidarte porque tu hijo va a ser nazareo y va a traer liberación. Entonces la esposa no entiende lo que el ángel intenta decir. Entonces ellos empiezan a orar y el ángel vuelve y se le aparece y le da todas las recomendaciones a la pareja. Y en el versículo 5 dice, pues vas a tener un hijo y nunca le debes cortar el cabello porque será consagrado a Dios como nazareo antes de nacer. Tu hijo va a liberar al pueblo de Israel del poder de los filisteos. Sansón, igual que los jueces, tenía la misión de traer liberación. Si usted se fija en los jueces anteriores, todos tenían algo en común, y era que tenían o hablaban con el Señor. El Señor les hablaba, se comunicaban, entonces Gedeón le dijo a Dios, pero Señor, ¿pero cómo voy a hacer? Entonces Dios le respondía y ellos se comunicaban. Pero ¿qué pasaba con Sansón? Que Sansón no se comunicaba con Dios. Sansón hacía lo que quisiera. Entonces Sansón empezó a estirar y a estirar y a estirar hasta donde más le dio la cuerda. Y entonces aparece una mujer y los papás le dicen, no hijo, con esa no. Hay un montón de mujeres en el pueblo de Israel. Escoge a una. Pero no, el muchacho se enamoró de la filistea. Entonces los papás, Sansón estiró tanto la cuerda que los papás le dijeron, bueno, casemos al muchacho con la muchacha. Pasa una serie de circunstancias, la muchacha termina con otro señor, entonces Sansón quema los prados y Sansón empieza a estirar y empieza a estirar. Entonces el pecado empieza a encontrar nido en el corazón de Sansón. Y no solo eso, sino que Sansón consintió el pecado. Permitió que el pecado anidara en su corazón. Y entonces cuando coge la quijada del burro para matar a los filisteos, para atacarlos, le reclama al Señor y le dice, y entonces no vas a descender sobre mí. Entonces ya vamos mal porque ya hasta órdenes le estaba dando a Dios. O sea, ya se estaba sobrepasando. Pero llega un punto que Sansón se empieza a acostar con prostitutas, empieza a salir de fiestas, empieza a decir, pues, yo me acuesto con mujeres, yo salgo de fiesta, pero entonces el Señor también me da fuerza. Entonces, pues sigamos, o sea, no pasa nada. O sea, vamos a seguir así. Y entonces aparece en la historia, en el capítulo 16, nuestra querida Dalila. Y entonces una misión tenía Sansón, una sola, y era que no le cortaran el cabello. Pero como Sansón era tan enamoradizo, le encantaban las mujeres, iba de aquí para allá con las mujeres y no le importaba. Al final, Sansón le termina de revelar el corazón a Dalila. Y le dice a Dalila, mira, a mí no me pueden cortar el cabello, porque entonces yo pierdo mi fuerza. De tanto pecar, de tanto hacer, Sansón pensó que esta vez no le iba a pasar nada. O sea, pensó que no le iba a pasar nada. Y en el capítulo 16, del versículo 20 al 21, dice que ya Dalila le había cortado el cabello, ya estaba rapado. Y entonces Dalila grita, Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creyó, diga conmigo, creyó, más fuerte, creyó que podía escapar como las veces anteriores. Pero esta vez Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. Llega un punto en que el Señor dice, no, ya no más.
O sea, ya no más. Yo no veo cambio, yo no veo evolución, yo no veo transformación. Están jugando con mi gracia, están jugando con mi sacrificio, porque jugar con eso tiene un precio que tarde o temprano se paga. Porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Dios no habita donde hay pecado. Dios no está donde hay pecado. Si fuera así, si Dios habitara en medio del pecado, el diablo seguirá en el cielo y nosotros en el paraíso. Qué belleza. Si fuera así, Dios no lo hubiera expulsado del cielo y no nos hubiera sacado a nosotros del paraíso y no hubiera mandado a Jesús a la cruz. Y todo lo que los profetas y todo lo que dice la Biblia no hubiera sido necesario. Iglesia, no perdamos nuestro sabor, no perdamos nuestra sazón, porque entonces no le vamos a servir a Dios, no vamos a hacer un cambio real. Debemos guiar al mundo a la luz de Dios, porque el mundo no lee a Dios. Usted no ve al mundo leyendo una Biblia, usted no ve al mundo orando, usted no ve al mundo ayunando, ¿sí? El mundo nos lee a nosotros y como nos lee a nosotros, se acercan a Dios y dicen, ellos tienen algo diferente, pero si no tenemos nada de diferente, si somos iguales a ellos, si andamos en la misma oscuridad, somos iguales. Dios y su sacrificio no valió la pena. El expresidente Ernesto Samper una vez dijo, la iglesia es la reserva moral de Colombia. Pero si nosotros nos acabamos, ¿qué moral le queda? ¿Qué le queda? ¿Quién le va a decir a Colombia esto está bien y esto está mal? Si nosotros mismos no sabemos diferenciar. Los invito a que nos pongamos de pie, iglesia. Vamos a estar orando y dándole gracias al Señor. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nosotros hemos habitado en la oscuridad y el enemigo ha utilizado eso, Señor, para hacer nido en nuestros corazones. Ha utilizado eso, Señor, para separarnos de ti. Pero hoy, Señor, en este momento, yo he escuchado tu palabra. Yo he escuchado esa enseñanza, Señor, que tú has traído para mí. Y, Señor, te pido que tú saques a la luz toda oscuridad que hay en mi interior. Y dígale, Señor, yo hoy me expongo a la luz de tu verdad. Señor, yo me expongo a la luz de tu verdad, para que tú puedas traer sanidad a mi vida, para que tú puedas traer salvación y restauración a mi vida, Señor. Perdóname porque tal vez, algunas veces he caminado en oscuridad, he tolerado el pecado, Señor. Tal vez he escuchado a personas que ni siquiera caminan en la luz, Señor. Pero hoy, Padre, te pido que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa, Señor. Que traigas restauración, que traigas sanidad, Señor, a mi vida. Y enséñame a caminar en tus principios, en tu verdad. Señor, guárdame de cometer cualquier pecado. Guárdame de transgredir, Señor, tus principios, de transgredir tu palabra, Señor. Enséñame a habitar en ella, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.